Un hombre oculta el cadáver de su pareja en el armario antes de suicidarse. Un guardia civil mata a tiros a su ex para luego quitarse la vida. Un octogenario acuchilla a su mujer en el hospital tras simular un robo. Ni los intentos de suicidio, ni el tipo de arma, ni la preparación de los crímenes. ¿Qué tienen en común entonces estos 3 asesinatos? La víctima. Mejor dicho, la desprotección de la víctima. Y es que en los 3 casos, el autor había cometido episodios previos de malos tratos sobre ellas. Uno contaba incluso con una medida de alejamiento, otro estaba a la espera de juicio, mientras que el último se convirtió en sospechoso número 1 para los agentes tras una primera agresión supuestamente fortuita. Silvina de Oliveira, Ana Vanessa Serén e Isabel Fuentes fueron víctimas tanto de sus parejas como de un sistema que no supo ver el inminente peligro que corrían. En este 7º capítulo de Fundido a Negro analizaremos qué ocurrió para que 3 mujeres que confiaron en la justicia terminaran perdiendo sus vidas. Maquíllame y tápame los golpes. Esta frase la pronunció Silvina de Oliveira a su peluquera días antes de morir, mientras esperaba a que una ambulancia la recogiera para llevarla al hospital. Silvina era una joven portuguesa de 33 años que residía desde hacía tiempo en la ciudad de Vigo, en el número 12 de la calle Fragoso, piso que compartía con otras personas, entre ellas su pareja, Pedro Rodríguez, de 55 años. La relación tormentosa era conocida por vecinos, con muchas idas. Silvina abandonó el barrio durante meses, y también venidas, porque regresó de nuevo con Pedro. Corría el año 2015, era octubre. Uno de los inquilinos de la vivienda llevaba un par de días sin ver a la pareja, por lo que entró en la habitación que tenían arrendada y descubrió el cuerpo sin vida de Pedro encima de la cama, rodeado de pastillas, estupefacientes y jeringuillas. En la mesilla de noche, una nota de suicidio, pero ni rastro de Silvina. Pedro Rodríguez se quitó la vida con un cóctel de medicinas y alcohol. Pero en esa nota había algo más. En ella confesó haber propinado una paliza a Silvina. Encontrar a la mujer era entonces más prioritario que nunca. Y entró en juego la casualidad, o el azar, la suerte. Y es que una de las agentes de policía que se desplazó al domicilio para realizar la inspección ocular en la habitación optó por abrir las puertas de los armarios. Ahí estaba el cadáver de Silvina, molido a golpes. La autopsia confirmó que la joven falleció a causa de una paliza. Tenía el cuello roto, aunque no se pudo determinar si se produjo cuando Pedro la introdujo en el armario o antes. Todo el vecindario conocía los graves altercados y broncas entre la pareja. Pedro tenía graves problemas de alcoholismo y las peleas entre ambos eran habituales. Un año antes, la policía local acudió al domicilio por un caso de violencia machista. Silvina fue atendida en el hospital, pero en este caso se negó a denunciar, a declarar e incluso a ser vista por los forenses. Esta fue solo la primera denuncia. En la segunda había testigos, así que el fiscal acusó de oficio y llegó a solicitar la apertura de juicio oral. La última vez que los vecinos vieron a Silvina fue 4 días antes del crimen. Aquella noche estaba con Pedro bebiendo unas cervezas en la terraza de una cafetería próxima a su casa cuando discutieron y él la abofeteó. Ella pagó la cuenta y se fue. Nunca más la volverían a ver. Y es que los agentes sospechan que la bronca continuó en el piso y fue ahí cuando se produjo el homicidio. La investigación apunta a que el móvil del crimen fue una mezcla de celos y cuentas pendientes entre ellos, en un contexto de broncas continuas entre la pareja, agravadas por la ingesta de alcohol y sus fuertes caracteres. Varias veces llamaron los vecinos a la policía al oír griterío y alboroto en la vivienda, pero nada. Todo apunta a que el agresor, que probablemente estuviese ebrio, se le fue la cabeza en otra de sus broncas con su pareja y la mató a golpes. Escondió su cadáver en el armario para que no lo viese el otro inquilino del piso y esperó a encontrar una ocasión propicia para deshacerse del cuerpo y trasladarlo a otro sitio. Durante los 2 días siguientes, varios testigos vieron a Pedro deambular casi moribundo por el barrio. A unos vecinos les confesó trastornado: «Pegué a Silvina», sin que nadie lo tomase en serio. ¿Qué hubiera pasado si alguno alertase a los agentes? ¿Y si la denuncia que Silvina no prosiguió por miedo también se hubiese mantenido de oficio? ¿Alguna medida cautelar hubiese evitado el crimen? Son preguntas que ni tienen ni tendrán respuesta jamás porque el caso se archivó judicialmente. Con la muerte del autor del delito queda extinguida también la responsabilidad penal. Y lo mismo ocurre con la muerte de Ana Vanessa Serén, cuando salía de trabajar en el camping de Omuiño del concello Pontevedrés de Oia el 3 de junio de 2023. Una escopeta ilegal, notas de suicidio y 27 cartuchos. Así planificó el guardia civil Víctor González Domínguez la muerte de la que fue su pareja para luego huir al monte y suicidarse con la misma arma con la que la mató a ella.
Permaneció toda la mañana aguardando a que Vanessa, de 44 años, saliera de trabajar sentado en la furgoneta Mercedes Vito de color rojo y cristales tintados. La había alquilado tan solo unos días antes. La estacionó y esperó pacientemente a que terminara su jornada laboral. Cuando pasaban pocos minutos de las 4 de la tarde y Ana Vanessa salió al exterior, le disparó con una escopeta marca Beretta del calibre 12 que había conseguido de forma ilegal. La mujer estaba bajo protección policial por ser víctima de violencia de género, pero esto no fue impedimento para que Víctor se acercase a ella, la acechase durante horas y la matase de 2 certeros disparos. Vanessa y Víctor se conocieron desde hace años, cuando él estaba destinado en Asturias. Luego lo trasladaron al cuartel de Bayona, otro municipio de Pontevedra, y ambos se asentaron en Aguarda, a muy poquitos kilómetros del cuartel. La primera denuncia por violencia de género llegó en noviembre de 2021, cuando ambos se encontraban en Asturias. Fue ante la comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, pero esta denuncia no salió adelante. Las amigas de Vanessa confesaron después que la mujer desistió de seguir adelante con el proceso porque no se sintió respaldada como víctima. La segunda la presentó en abril de 2023, 2 meses antes del crimen, cuando tuvo que ser atendida en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por lesiones en sus manos y en el ojo. Víctor la agredió cuando viajaban juntos en el coche. Víctor fue detenido entonces y tras su paso a disposición judicial se decretó su puesta en libertad con una orden de alejamiento y comunicación sobre Vanessa. Desde entonces y hasta que se produjo el asesinato, los agentes habían realizado ni más ni menos que 56 intervenciones de protección hacia la mujer, clasificándola como de riesgo medio. Para los que no lo conozcáis, el sistema Biogen es el sistema policial centralizado en el Ministerio del Interior destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Cuenta con 5 niveles de protección: no existente, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo extremo. En el caso de Vanessa se le aplicó el riesgo medio, a pesar de las 56 intervenciones de protección previas, la orden de alejamiento y las 2 denuncias que ella presentó. Y es que además estamos hablando de un guardia civil, una persona con acceso a armas que, circunstancia que a mi entender, debería intensificar todavía más esta vigilancia. Ahora, a principios de este 2025, el Ministerio del Interior realizó una serie de cambios en el sistema Biogen por el que se anula este riesgo no existente. Por lo tanto, cualquier mujer que presente una denuncia y sea valorada cuenta ya como riesgo, cuenta con un nivel de protección. Con todo, no se evitó el trágico desenlace, no se fue capaz de controlar al agresor. Por ejemplo, durante el proceso judicial, ni fiscal, ni defensa, ni tampoco acusación particular pidieron la pulsera telemática. Vanessa llevaba solo 2 meses viviendo en el municipio de Oia, en casa de una compañera, desde que ampliaron la orden de alejamiento a los 300 metros. Tras matarla, Víctor se dio a la fuga en su vehículo. Al dar aviso a varios testigos, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo por tierra y aire para dar con él. Consiguieron acorralarlo en un monte próximo, como a 10 kilómetros del camping, en una zona conocida como el Curro de Abalga. Los agentes acordonaron este paraje y durante horas trataron de mediar y negociar su entrega, pero fue en vano. Un solo disparo fue su única interacción. Se suicidó de un tiro en la cabeza. La inspección técnico-ocular del coche de Víctor no dejó lugar a dudas sobre la preparación del crimen. En el interior encontraron varias notas manuscritas en las que confesaba su idea de matar a Vanessa y también 18 cartuchos de la escopeta que usó en el crimen y que había conseguido de forma ilegal. Esta misma preparación o planificación macabra también está presente en el crimen de la ourensana María Isabel Fuentes, pero por partida doble. Su primer intento de asesinato quedó enmascarado como un robo, pero al segundo intento, Aniceto Rodríguez, su marido, no falló. La cara oculta del marido cariñoso salió a la luz y la mató de varias cuchilladas en el hospital mientras se recuperaba del primer ataque. Era 2 de abril de 2015. Sobre las 12:30 de la madrugada, la Guardia Civil recibe una llamada alertando de un robo en un domicilio de la parroquia de Pazos, en Berín. Al otro lado del teléfono está Aniceto Rodríguez, de 75 años, que cuenta a los agentes cómo unos asaltantes entraron en su casa y golpearon a su mujer con una barra o con un hacha en la cabeza. Contó que su mujer Isabel estaba viendo la tele y que él dormía en el piso superior de la casa tras tomarse la medicación, cuando escuchó los gritos. Salió disparado a casa de sus vecinos a pedir auxilio. Fue uno de ellos quien, al ver que Isabel seguía viva, llamó de inmediato a la ambulancia y la trasladaron al Hospital Universitario de Ourense muy grave. Tenía 3 golpes en el lado derecho de la cabeza. Los agentes que acudieron al domicilio enseguida sospecharon que la versión de Aniceto no cuadraba.
Primero por sus incongruencias. Dijo cosas que no me cuadraban con lo que había visto yo en la casa, confesó en el juicio uno de los guardias. Aniceto contó que tras escuchar los gritos de Isabel salió disparado de la cama, pero las sábanas estaban abiertas en un triángulo casi perfecto, no estaba deshecha. Segundo, el propio escenario. En el salón se encontró un martillo perfectamente colocado al lado del sofá. El hueco abierto en la ventana fracturada era demasiado estrecho como para que hubiese cabido un brazo e imposible sin llegar a cortarse. Y tercero, los golpes de la víctima. Isabel presentaba 3 golpes en el lateral derecho del cráneo, postura que coincide con la de estar tumbada en el sofá y no erguida pidiendo ayuda, que fue lo que relató Aniceto. La brutalidad de las heridas no es compatible con un perfil propio de un delito de robo o un ataque sorpresivo de unos ladrones. Además, los supuestos atracadores revolvieron la casa, tiraron bolsos, rompieron cristales, abrieron puertas, atacaron a la víctima, pero no se llevaron los 12.000 euros que allí había. Sospechoso. Así lo vio también la Guardia Civil, que tan solo 5 días después del ataque pidió por escrito a la jueza de Berín pinchar el teléfono móvil de Aniceto y restringir sus visitas hospitalarias a Isabel, al descartar que se tratase de un robo, sino de una agresión planificada con Aniceto como único sospechoso. Pero la jueza redujo estas sospechas y la recomendación de los agentes a meras conjeturas y negó todas las peticiones de la Guardia Civil. Dejó que Aniceto estuviera con su mujer en el hospital, sin ningún tipo de control o vigilancia pese a las advertencias de los agentes. El propio sargento de la zona de la Policía Judicial pidió medidas de protección alertando del plan homicida de Aniceto, que cayeron en saco roto. Igualmente, los agentes sabían del peligro que corría Isabel y la vigilaban encubierto, de paisano. Preguntaban por ella al personal médico sin levantar las sospechas del marido, que la visitaba tanto en el área de reanimación como cuando luego la bajaron a planta. Y es que Isabel Fuentes milagrosamente sobrevivió y poco a poco comenzó a mejorar. La previsión es que se sometiera a una traqueotomía que le permitiera ya recuperar el habla. Estaba remontando, pero eso Aniceto no iba a permitirlo. Cuando trasladaron a Isabel a la habitación 417 del centro hospitalario, Aniceto durmió con ella varias noches sin que ninguna medida legal lo impidiese. Fijaros hasta dónde llegaba la preocupación de los agentes que pidieron al hospital que llevasen a la mujer a una zona próxima al puesto de las enfermeras y con una compañera de cuarto por si ocurría algo. Y así pasó. Estas meras conjeturas que apreció la jueza de violencia sobre la mujer se convirtieron en puñaladas. En la madrugada del 8 de mayo, Aniceto, sobre las 6-7 de la madrugada, le propinó varias cuchilladas a Isabel en el abdomen y en el pecho para luego tratar de suicidarse. El cuerpo de Isabel yacía en la cama y el de su marido estaba tendido en el suelo con heridas en las muñecas, pecho y cuello. Junto a él, una nota manuscrita en la que decía que lo hacía por no armar más líos. Por Isabel ya no había nada más que hacer, pero los médicos sí lograron salvar a Aniceto, que sufrió un ictus. Esto no fue razón para que, ahora sí, decretasen su ingreso en prisión provisional. El 19 de junio de 2017, la Audiencia Provincial de Ourense acogió el juicio contra Aniceto Rodríguez tras descartarse que padeciese algún tipo de deterioro cognitivo tras el ictus que sufrió al ser detenido. El marido de Isabel se acogió a una supuesta amnesia para no contestar a ninguna de las preguntas, aunque se declaró inocente de haberla golpeado primero y acuchillado 37 días después. Aniceto fue condenado a 31 años de prisión, pena ratificada posteriormente por el Supremo, pero no llegó a cumplir ni un año de prisión. El 21 de septiembre de 2018 fallecía a consecuencia de un fallo cardiovascular. ¿Y qué ocurrió con la jueza que desatendió las alertas de la Guardia Civil? Familiares de Isabel emprendieron una lucha contra la magistrada por ocultar un caso de violencia de género, pero el Consejo General del Poder Judicial determinó que la jueza adoptó las medidas oportunas de acuerdo con la ley, y esta queja fue archivada. Ni las denuncias previas ni los claros avisos posteriores. En ninguno de los 3 casos ni uno ni otro fueron escuchados. En un sistema penal tan garantista para el penado, investigado, detenido o sospechoso, donde en caso de duda sobre su culpabilidad rige el principio indubio pro reo, que por si no lo conocéis significa que en caso de la más mínima duda se favorecerá al imputado, ¿dónde queda entonces el derecho de las víctimas a ser protegidas? Existen numerosas medidas menos gravosas que el ingreso en prisión con las que salvaguardar la vida de los y las denunciantes. No puede ser que tras la imposición de una denuncia, la víctima diga sentirse más desamparada o incluso cuestionada por la veracidad de unos hechos que muchas veces ocurren solo en la intimidad del hogar. Con esta reflexión ponemos fin al 7º capítulo de Fundido a Negro, donde parece que el caos se impuso, esperemos que por última vez, a las necesidades de las víctimas de violencia de género.